Hola, mucho gusto. Yo soy José Miguel García Córdoba, estudiante de la UJAT de Ingeniería Geofísica y hoy vengo a ayudarlos con un pequeño tema. Este es el demostrar que una antiderivada es esencialmente eso mismo de otra función, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos esto. Demuestra que la integral del logaritmo de x es igual a x por el mismo logaritmo de x menos x más una constante de integración. Dependiendo del nivel que tengas tú en el curso de cálculo integral, podrás ver dos opciones viables de resolverlo. Si llevas el curso de cálculo integral, debiste haber llevado antes el de cálculo diferencial. Por tanto, la opción más viable es aplicar el teorema fundamental de cálculo que nos relaciona la integral con la derivada. Sabemos que la integral es la operación inversa de la derivada, por ello llamamos esto antiderivada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero recordemos que la integral de f de x por dx es igual a la f mayúscula de x, o sea, la antiderivada más una constante de integración, si y solo si f de x es igual a la derivada de esa antiderivada. Entonces, esta es la primera forma de demostrarlo, ¿no? Aplicando la relación que existe entre la integral y la derivada. La otra forma sería resolver esta función mediante integración por partes, que sería una opción viable, pero en estos momentos, debido a que ya tenemos el resultado, lo único que queremos es demostrarlo. No necesitamos hacer todo el procedimiento y demás. Y esta opción, aparte de ser más rápida, viene a ser hasta cierto punto más sencilla para las personas que se van introduciendo en el mundo del cálculo diferencial, del cálculo integral, disculpen. Entonces, empezamos a aplicar esto, ¿no? Lo sustituimos a nuestro caso, ¿no? La integral de del logaritmo de x por dx es igual a x por logaritmo de x menos x más c. Si y solo si el logaritmo de x es igual a la derivada de x por el logaritmo de x menos x más c. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Tenemos que verificar que el logaritmo sea igual a todo esto de acá. Ok, nos preguntamos, ¿no? ¿Esto es igual a esto? O sea, el logaritmo es igual a la derivada de todo esto que es nuestra antiderivada. Entonces, empezamos a resolver nuestra antiderivada. Esos son conocimientos básicos que tendremos que tener para nuestro curso de cálculo integral, que es el saber derivar, algo que se debió haber visto en un curso pasado. Pero independientemente de esto, vamos a repasarlo hasta donde se pueda. Tenemos aquí la derivada de una suma y una resta, ¿no? Al final de cuentas, la resta no es más que una suma con números negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, repartimos la derivada. La derivada se puede repartir a cada uno de sus términos. Entonces, la derivada de todo esto sería la derivada de x por logaritmo de x menos la derivada de x más la derivada de c. ¿Por qué aquí este menos? Aunque parezca algo intuitivo de que si tenemos aquí menos, pues es obvio que al final va a ser menos, ¿no? Pero pues se relaciona a la propiedad que tiene la derivada, donde podemos sacar nosotros las constantes. Entonces, una vez aclarado eso, procedemos a hacerlo, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Toda esta derivada va a ser igual a x multiplicado por la derivada entre dx del logaritmo de x más logaritmo de x por derivada de x. Esta parte, ¿por qué? ¿Por qué no? Todo esto, básicamente, todo esto que estoy aquí señalando es esto, esta derivada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aplicar esta fórmula. Recordar esta fórmula. La derivada del producto es esto. Entonces, aquí, esto es la derivada del producto. Lo pongo en chiquito para que, pues, o sea, si gustan anotarlo, pues se pueda anotar. Si gustan verlo y todo eso, pueden tratar de acercar la pantalla y demás. Pero, pues, o sea, son conocimientos que ya deberían existir. Entonces, pues aplicamos simplemente la sustitución, ¿no? F de x va a ser nuestra x y g de x va a ser nuestro logaritmo de x. Entonces, x por derivada del logaritmo de x más logaritmo de x por derivada de x. La derivada de x siempre es 1. Ya se debería conocer, ¿no? Por la derivada de las potencias. Igual, pues, o sea, es algo bastante sencillo de demostrar. Y la derivada de una constante es 0.
0. Entonces, ¿con qué nos quedamos? X por derivada del logaritmo de x más logaritmo de x por derivada de x menos 1, que es esto, más 0, que es esto. Ya simplificando, o bueno, haciendo estas integrales de aquí, más que simplificando, nos queda con x por la derivada del logaritmo de x. ¿Qué es el logaritmo? ¿Cuál es la derivada de esto, del logaritmo de x? Pues aquí igual está anotado. Derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Nos queda esto. Más logaritmo de x por derivada de x es 1. La derivada de x es 1, entonces al multiplicarse por el logaritmo de x, ese se queda igual. De ahí, ¿qué hacemos? Tenemos x aquí multiplicando y x dividiendo. Se eliminan estos dos y nos queda 1, más logaritmo de x menos 1. Aquí lo podemos ver. Y aquí tenemos 1 menos 1. Se genera de esto, este 1 menos este 1. Y nos queda así el logaritmo de x. Y ya que el logaritmo de x es igual a la derivada con respecto a x, de x por logaritmo de x menos x más c, entonces verificamos así y damos por concluido de que la integral del logaritmo de x es x por logaritmo de x menos x más c. Con esto queda demostrado que esto es antiderivada del logaritmo de x. Espero que les haya ayudado esta pequeña explicación. Pronto subiré un ejercicio mucho más elaborado, mucho más complejo hasta cierto punto, más tedioso. Realmente este tema no tiene una gran dificultad. Únicamente hay que ver dos cosas, la derivada y la simplificación. Una vez tienes eso, no hay ningún obstáculo realmente. Todos son conocimientos pasados que simplemente se relacionan a través del teorema fundamental del cálculo, tomando en cuenta que la derivada es la función opuesta a la integral. Bueno, nos vemos y fue un placer.